Génesis 4:26. Todos juntos dice así: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Amén. Una vez más fuerte. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Amén. Por favor, tome su asiento. Esta semana se programó como Semana de la Oración. En cuanto a que los mensajes van a ser sobre la oración. Ya el martes predicaron sobre la oración. Y los 3 del domingo, los 3 mensajes será sobre la oración. El propósito es motivarnos, que el Señor habla a nuestras vidas y que nosotros empecemos a practicar una vida de oración, y quien ya la tiene mejore, y poder valorizar. Lo primero es una responsabilidad de nuestra parte para con el eterno Señor. Es también un mandato del Señor para con nosotros, y es una hermosísima y preciosa bendición el tener una vida de oración. Cuando escuchamos por ahí que alguien dice: es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que yo le dije a Dios. Otras personas podrían decir: bueno, pues ¿quién eres tú, un ángel? Tal vez hasta les han dicho por ahí: ¿qué te crees, el apóstol Pablo, Moisés o quién? Que Dios te habla. Y hay quien puede caer un poquito por ahí en un aspecto inconsciente como de soberbia y un orgullito espiritual. Y Dios me habló y Dios me dijo. Y digo inconsciente o aún no de mala manera. Son frases cristianas, son palabras así que nosotros ya ponemos de moda, y se van poniendo de moda y se expresan. Como hay quien realmente tiene una vida de oración, y esta una vida de oración, hablo en el sentido disciplinario, que tiene que orar diario a tal hora, o mínimo, si no es en un horario que pueda cumplir siempre, o que en ocasiones pueda fallar. O sea, alguien ora de 9 a 10 de la noche, diario 1 hora aunque sea. Pero que no pudo, lo hace de 11 a 12. O, por muy cansado que esté, así se esté durmiendo, la persona cumple su hora, sea de 2 a 3, porque llegó a las 2, porque tuvo mucho trabajo. Quienes tenemos un ministerio, porque tal vez hubo una liberación y ya no pudo cumplir en ese horario exacto, tiene que cumplir el tiempo. Entonces, vienen frases también: es que Dios habló, Dios me dijo, y pueden ser un poquito más reales que frases de moda. ¿Sí me estoy explicando? Amén. No estoy criticando con esto, pero ¿hasta dónde realmente nosotros hablamos con el Señor? ¿Hasta dónde realmente, de veras, hasta dónde sentimos, o es una realidad, una verdad, que le escuchamos? Él nos habla, es una realidad y es una verdad. Él nos está hablando constantemente. ¿Hasta dónde nosotros realmente le estamos escuchando? ¿Hasta dónde? Aquí dice que Enos, que viene siendo sustituto de Abel, y que Caín lo había matado, y dice la referencia conforme lo que hemos leído, y dice: entonces los hombres empezaron a invocar al Eterno. Es la referencia número 1 en donde habla que los hombres empiezan a invocar al Señor. Es mejor decir: el Señor me hizo sentir esto, a decir: el Señor me habló. A no ser que realmente tengamos toda la confirmación, la certeza y la verdad. Porque hay veces que decimos hasta Dios me dijo, y se puede soltar una mentira. Y Dios no nos va a guiar a mentiras.
y a cualquiera se nos puede chispotear y hasta ponemos por delante a Dios nuestro Señor. Le estamos llamando casi mentiroso y no nos damos cuenta porque lo hacemos inconscientemente. Ya soltamos alguna. ¿Hasta dónde realmente nosotros estamos hablándole a Dios y hablando con Dios? Y hasta dónde realmente nosotros estamos escuchando al Señor. Porque la oración no es solamente hablar, sino es aprender a escuchar. Comenzaron a invocar. Invocar significa llamar. Llamar, invocar es llamar. También para esperar una respuesta. Invocar es llamar para atraer. Yo invoco, en nuestros términos hoy en día en español, se usa más la palabra casi como convocar. Aquí es invocar, es hablar de, es llamar para atraer. Los hombres empezaron a invocar, empezaron a atraer la presencia del Señor. Créame que hay veces que nosotros decimos: tuve una plática tan bonita con un hermano, con una hermana o una persona, un varón o una mujer, quedé bien edificado. Tuve una plática con una familia X, me la pasé muy bonito, muy agradable, nos reímos mucho, nos olvidamos de tantas presiones que luego todos tenemos por ahí, y hasta cenamos unos taquitos y cosas así, y lo contamos y platicamos 2-3 horas. Hay quien tiene su programa favorito, no voy a criticar la televisión, simplemente haciendo referencia. Y viste el programa y esto, y hay un programa que fíjate que está así. Estoy tratando de que entendamos que hablamos y que escuchamos. Decía, es una hermosa y preciosa bendición el hablar con alguien que nos conoce perfectamente como somos nosotros. A ver qué me dice el pastor, a ver qué me aconseja el pastor. Es bien diferente cuando hablamos con el eterno Señor, que nos conoce perfectamente, que conoce cómo se encuentra nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida, que conoce perfectamente lo que hemos pasado durante el día, que nos conoce así en lo malo, en las fallas, conscientes y con alevosía, como nos conoce también en las cosas que hacemos inconscientes o pensando hasta que son buenas o hasta que son buenas y se ven malas. Créame, hermano, hermana, que es precioso acercarse a alguien que nos conoce, a alguien al que no le podemos mentir, no le podemos engañar, que no lo podemos cuestionar, que no le podemos poner excusas y que no le podemos decir nada de tantas cosas que tenemos y que hacemos y decimos a otras personas para sentirnos mejor, para escudarnos, para escondernos. No, ahí cuando vamos ante su hermosa presencia, la preciosísima presencia del Todopoderoso, ahí llegamos desnudos. Aleluya. Vayamos pensando en esto. Llamar, invocar para traer a su presencia. Ahí no podemos nosotros ponernos un disfraz, una máscara, aparentar. Por eso es que cuando se entonan unos cantos, antes de, en ocasiones, entrar a la oración, a platicar, en ese tiempo, si leemos la Escritura, había hombres que tenían una relación, porque la oración es relación, es comunicación, es intimidad. Tenían una relación tan íntima, tan privada, una comunicación con el eterno Señor, que la oración no se componía en invocar en un horario para orar, sino platicaban como una plática. Si leemos, verán que dice Moisés a Abraham: el Señor me dijo, hablé con él. Y no dicen, cuando yo me fui a orar en mis momentos y mis tiempos y mi horario en disciplina de oración, que vaya que lo tenían, pero cuando ya se llega a otro nivel de oración, la oración es una plática. Aleluya. Y ahí sí, y el Señor vino sobre de mí y me dijo:
Y el Señor me habló, y dijo el Señor a Moisés, y dijo el Señor a Abraham, y dijo el Señor a Moisés, y le reveló un sueño, y le dijo, y le habló, y le habló, y le dijo, y le habló. Hay tantas cosas que nosotros no hemos recibido, tantas bendiciones atoradas, atrasadas por ahí, y tantas preguntas que tenemos, el por qué no, el por qué se ha tardado, el por qué no llega, el por qué no tuve el discernimiento para poder saber que esto podía llegar a pasar o a suceder. En la oración, nuestra voluntad se sujeta a la voluntad del Todopoderoso, se sumerge, se mete en la voluntad del Eterno, para que sea la voluntad de Él la que domine nuestros pensamientos y nuestra mente, nuestras ideas, nuestro razonamiento, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Y sea la sabiduría de Él, sea la inteligencia de Él, sea el discernimiento de Él, sean entonces sí los pensamientos de Dios mis pensamientos, porque en la oración yo los puedo sujetar, sumergir, meter dentro de los suyos. Me gusta muchísimo el canto que mi hermanita preciosita canta. Yo quiero más de ti. Necesito, ¿cómo va? Yo quiero más de ti, ¿verdad? Ven y sóplamela. Yo quiero más de ti, habitar en tu... Aquí quédate, sirve que te apapacho. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos queremos más del Señor? Necesito más de ti. Para poder habitar en su presencia, expresamos muchas veces nuestra necesidad. Necesito más de ti. Pero alguien me enseñó por ahí que nuestra necesidad se tiene que cambiar también en un deseo. Entonces vamos a expresar, necesito más de ti. Sí, siempre nuestra necesidad. Pero vamos a avanzarle en la oración. Quiero más de ti. Aleluya. Necesito más de ti. Ya sé que necesitas. Bueno, venga tu deseo, para que del deseo viene la fe. Quiero más de ti. Y venga el hecho, me meto. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Luego, menguar para que crezcas tú. Está ahí. ¿Qué tal la entrené? Le pasé dimensión de adorador y se me acabó a mí. Pero quedó en buenas bocas, en buena. Menguar para que ¿qué? Que crezcas. Menguar es hacernos chiquitos, pequeñitos, para que crezca, para que se vea el Señor. Aleluya. Y eso también sucede en la oración, porque la mejor oración es la oración de humildad. Primero el espíritu debe estar arrodillado, el alma debe estar arrodillada. Pues entonces el cuerpo va a ser bien fácil que se doblegue. Pero crucificar la carne, muchas veces decimos, ¿cómo es eso? Tenemos que crucificar la carne. Crucificar la carne es atarla, y para eso son las rodillas. Cuando nos arrodillamos, entonces la carne se queda en una posición de humildad, así como estaba la posición del Todopoderoso, de nuestro Mesías Yeshua, y estaba crucificado, quieto, viviendo la humillación y a la vez manifestando la humildad que jamás alguien pueda llegar a tener, con una oración de 7 palabras preciosísimas, y entre ellas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Ya, hija, si no te me vas a dormir aquí. Es la humildad. Entonces, primero tenemos nosotros que llamar para ¿qué? Atraer. Mi hermano, yo sé que es dificilísimo, mi hermana, yo sé que es dificilísimo vencer la televisión. Yo sé que es dificilísimo vencer una revista, un libro que esté leyendo. Y quiero decirle algo, así sea un libro cristiano. Ahí va a hablar revelación del Señor que le da a un autor. Pero es mejor orar y tiempo de invocar, llamar para atraer. Cuando usted lea su libro, va a encontrar que le va a entender mejor, que el Señor le va a llenar, que va a tener más
discernimiento y que va a recibir mucho más y más y más del Espíritu del Señor en su vida. Aleluya. Porque estamos hablando de espíritu a espíritu, estamos escuchando y estamos recibiendo de espíritu a espíritu. Un lugar, dice aquí en Génesis, en el capítulo 12, el versículo 8, ¿ya lo encontraron? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. ¿Y qué dice? Lea lo fuerte. ¿Para qué edificó el altar? Para invocar el nombre de quién. Y Génesis 13:4, ahí mismo dice, al lugar del altar que había hecho allí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de qué dice, del Eterno. Y edificó allí altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Los dos. Primero, invocar, llamar para traer. Dos, con todo respeto, no se vayan a sentir. En algunas casas todavía tienen lo que se llama una cantina, que ya no toman, pero quedó el mueblecito de la cantina. Eso no lo critico, está bien, pues es un mueble y hay que aprovecharlo para todo, hasta para el tequila. Pero en algunas casas hay unos sillones que se juntitos es para ocupar ¿qué? La sala. En algunas casas hay una mesa ¿para qué? Para comer. Hay sillas ¿para qué? Para sentarse. Quien tiene una casa con muchos cuartos y tiene posibilidades, tiene hasta en ocasiones un cuarto especial, como fuera el cuarto de estudio, tienen la computadora, tienen su escritorio. Hay quien tiene un cuarto de trebejos, de cachivaches, y para meter ahí todo. Y nosotros podríamos estar pensando, bueno, es que yo apenas tengo 2 cuartitos. Falta un altar en su casa para el Señor. ¿Sabe que un altar puede ser una esquinita? ¿Cuánto ocupa mi cuerpo? 1 metro redondo. Ese puede ser su altar. Amén. Yo recuerdo cuando cuando el Señor nos conoció, nos llama, y me dice el pastor, hay un caso de un joven endemoniado, vas, y estaba yo en el trabajo, y como yo ya quería cambiar, pero no podía, y la oficina donde yo estaba era de vidrio, se veía todo, entonces sentí hincarme y decirle a Dios, si esta va a ser la noche y este va a ser el momento, pues yo voy, Señor. Ya después fue cuando le dije, te entrego mi vida, ya cuando estaba con el joven ahí mal. Pero dije, me van a ver aquí, todo se ve, pues es de vidrio. Entonces le dije a la secretaria, estoy un poquito mal, me voy a tardar, y fui al sanitario. Es el lugar menos adecuado por la impureza que hay y que existe. Yo no era todavía creyente, y ahí en el baño me hinqué, sin ser todavía cristiano. Le dije, Señor, si esta va a ser la noche, y empecé a orar a mi manera. Saqué mi Nuevo Testamento que mi madre me había regalado y que siempre lo cargaba, pero que nunca lo leía. Y cuando lo leía, cuando máximo leía el Salmo 23. Si estaba enfermo, si tenía problemas en el trabajo, si tenía problemas... Para mí el Salmo 23 era para todo. Y tuve que hacerlo ahí. Hermano, a veces que hay que orar en la azotea, porque su familia no le va a entender, porque es cuando más le van a subir a la televisión, porque es cuando más ruido van a hacer, es cuando más le van a tocar la puerta, es cuando más le van a llamar por teléfono, es cuando más van a ir a cobrarle, es cuando más pleitos va a haber, porque no todos van a tener la misma disciplina. Pero si usted tiene un momento solo en casa, aprovéchelo. Si no, súbase a la azotea y va a ver la comunión que hay viendo el cielo. Necesitamos un altar, urge un altar. Yo en la recámara tengo un lugarcito, es un lugarcito así. Apenas si quepo sentado en la cama,
apenas si quepo hincado. Luego me tira, me mete bajo la cama, quién sabe qué pasa por ahí. Todo por debajo de la mesa, una mesa redondita ahí. Ahí está la Biblia y los 20 libros que estoy leyendo. Ese es como para mí mi altar. En un lugar así chiquito, privado, en una recámara que es donde se supone no van a entrar, porque pues no hay nada que entre en los hijos, si no es por algo muy así, súper urgente. Aleluya. Usted puede hacer su altar. Ahora, en el altar había sacrificios, pero no era un sacrificio de dolor, no era un sacrificio de aburrimiento, no era un sacrificio así de peso, de tedioso, no un sacrificio, ay, tengo que orar, ay, tengo que pedir por mi familia, por la necesidad que, ay, llegó el momento. Era un sacrificio de adoración el altar. Invocaban el nombre del Todopoderoso, sí, en un sacrificio en el cual usted va a dedicar tiempo y va a tener que dejar algo que le está gustando, algo que le deleita. Pero ¿qué más? Deleite, gusto, satisfacción. Decía yo, hermosura puede existir y que sea más grande que estar ante la presencia del Todopoderoso. Ninguna. Aleluya. Nada se puede comparar. Nada se puede comparar para ir a la presencia del eterno Señor. Y hermana, yo se lo pido con todo el corazón como pastor. Apoya a su marido, empújelo. Y cuando empiece a orar, ponga en orden todo para que él pueda orar. Varón, si su mujer es de oración, permítale orar por el amor de Dios. Amén. Amarre a los hijos. Éxodo 3, 7 y 9. Dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué dice? Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y 9, ¿qué dice? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios, ¿qué? Los oprimen. He oído el clamor, dicen los dos textos, hay muchísimos ahí. Hermano, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel estaba clamando en medio de la oración, rogando: Señor, libéranos. Señor, estamos como esclavos aquí construyendo las habitaciones, los edificios de los egipcios. En ese tiempo el pueblo de Israel dormía en cuartos y había piojos, había muchos insectos y alimañas. De ahí también se toma una de las enseñanzas que dice que por eso la plaga de los piojos, para que el pueblo de Egipto sintiera lo que sintió el pueblo del Señor cuando estaba en esa esclavitud. Los tenían encerrados como animales. Un esclavo, y más hablando de ese tipo y de esos tiempos, y en muchas de las culturas, no tenía derecho a nada. No tenía voluntad propia, no podía comer a la hora que él quisiera o sintiera hambre, sino a la hora en que le decían puedes comer y comes. Y no podía comer lo que quisiera, sino le daban el alimento y la comida que quisiera el amo. No podía vestir y no tenía ropa, si no era la que el amo le permitía o la que el amo le daba. Por eso se llama la palabra esclavo. No soy dueño de mi vida, tengo un amo. Tan es así que los vendían y vendían a las mujeres y vendían a los hijos. Recuerden algunas películas como esa del Gladiador, que llegan los esclavos y les revisan los dientes, si tienen fuerza, si tienen salud, y de acuerdo a eso ponen un precio, ¿verdad? No había voluntad, no había manera. Entonces el pueblo empieza a gritar, y antes de gritar y de clamar, empiezan a generar algo importantísimo que a muchos nos está faltando aprender a generar, y se llama fe. Fe mueve a la oración. Existe un Dios. Aún dentro de aquí Moisés nos dejó la enseñanza de que existe un solo Dios, que es el Todopoderoso, que es el que hace cosas increíbles, que es milagroso, es el Dios
todopoderoso, al cual nada, ningún otro Dios se le puede igualar o comparar siquiera. Moisés dijo que Él es el creador. Alguien les tuvo que haber enseñado al pueblo de Israel quién era ese Dios, y ese alguien tuvo que haber sido Moisés. Entonces la fe de entender cuál Dios era el que tenían y de cuál Dios dependían, empieza a despertarse. ¿Y por qué no oramos? ¿Y por qué no le pedimos? Sí, vamos a orar. Y esa fe empieza a generarse. Ellos tenían que ser perseverantes. Ellos tenían que demostrar que realmente tenían fe. La respuesta del Señor no es inmediata. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver esa perseverancia. Tiene que ver que nosotros le estamos buscando no solo por necesidad, sino también por amor. Tiene que ver que nosotros estamos generando fe. Aleluya. Hasta que la petición de ellos se vuelve un clamor y un ruego. Señor, sácanos de aquí. Señor, libéranos. No podemos más, Señor, por favor. Y tal vez unos lloraban. Los padres preocupados por los hijos que iban a seguir como esclavos. Estaban generando fe. Pero empezaron con fe. Cuando están clamando y rogando, ya tenían más fe. La fe mueve a la oración. Hermanos, decimos que tenemos mucha fe, pero no oramos. En cuanto nosotros empezamos a orar, entonces la oración mueve a la fe. La fe mueve la oración y la oración mueve a la fe. ¿Y qué dice el Eterno Señor? He oído el clamor de ellos. Moisés, tienes que ir a liberarlos. La fe mueve la oración mueve la fe, y la fe y la oración mueven el corazón del Todopoderoso. Aleluya. Y movieron. El Señor estaba dispuesto. No era necesario tal vez ni orar, pero ellos necesitaban, el pueblo, entender que estaban desaprovechando, que estaban dejando pasar la preciosa y bella oportunidad de pedirle, de rogarle, de platicar con el Eterno. Estaban dejando de aprovechar, estaban dejando pasar. Cada segundo que pasa, quién sabe cuántas personas mueren en el mundo. Cada segundo que pasa en nuestra vida, pasó un segundo de vida que jamás la vamos a recuperar. Cada segundo que nosotros hablamos palabras incoherentes y palabras que no vienen al caso, es tiempo perdido. Hermanos, demos gloria al Señor que nosotros no estamos ya en una esclavitud como el pueblo de Egipto, pero sí estamos dejando pasar la hermosa oportunidad de platicar con el Rey de Reyes. Estamos dejando pasar ese momento bello, precioso. Y hablamos críticas, quién sabe qué tanta barbaridad hablamos. Y estamos dejando pasar la oportunidad, la bella oportunidad. Criticamos a gente que le habla a los ídolos. Todo el tiempo le están rezando y son ídolos, esos son del demonio. Estábamos escuchando un tamborcito tarde. Digo, yo le hice tambor. Dice, es de una tienda que está aquí, de unos santeros que viven aquí a la vuelta por el medio de la calle. Digo, ¿y se oye hasta acá? Dice, sí, es que están afuera en la calle y están tocando. Casi fueron 2 horas. ¿Y sabe para qué lo tocan? Para invocar a Leguá, para invocar a Oxo y muchos demonios ahí. 2 horas tocando el tambor. ¿Qué nosotros no podemos tocar nuestro corazón para tocar el corazón del Señor por medio de la oración? Si eso lo están haciendo para llamar a los demonios, si los tenemos a unos metros. Hermano, los lunes hay 2 horas de oración, el martes hay 1 hora de oración, 7 a 9, viernes hay otro momento de oración, y está todo el día, y está todo el tiempo. Y si usted dice, pastor, deme oportunidad, yo quiero venir a orar al templo, viene y se arrincona allá, arriba, allá, donde quiera. Aleluya. Es que yo no puedo. Y no va a poder. Pero si dice,
Yo voy a hacer el esfuerzo y voy a tratar de lograrlo. Así empiece por 20 minutos reloj en mano. Y al otro día le subo 5 y 5 y 5. Verá que algo empieza a suceder. Verá que esas presiones y esos ataques y esas adversidades y esas situaciones de las que hemos hablado y que usted ha vivido cuando lo ha intentado, que es cuando más le llaman, cuando más esto, y que ya es algo de lo que mencionamos, empieza a bajar. Amén. Empieza a disminuir. Y el Señor entonces nos mete en su tiempo. Ya no estamos en el tiempo del mundo, y este es otro punto importantísimo en la oración. Ya estamos metidos en el tiempo del Señor. El mundo y sus deseos pasa, la vanagloria de la vida pasa, pero la palabra, la presencia y el tiempo del Señor permanecen para siempre, porque Él es eterno. ¿Quién dice amén? Y que entonces cuando nosotros empezamos a entrar en el tiempo del Señor, porque le estamos dando tiempo y estamos tomando de su tiempo y aprovechando el tiempo que Él nos da, estamos en esa eternidad del Señor, ahí como si no pasara el tiempo, ahí como si no estamos viviendo en el tiempo de este mundo, estamos ajenos a la pared, vaya. No sé cuántos de ustedes en Guerrero les ha pasado, buenos días de oración, que están orando y cuando llega un momento, a mí me ha pasado, yo estoy de este lado así, en casa o en el patio cuando oro en las noches o aquí, y cuando abro los ojos, hasta hago así. Pues, ¿dónde estoy? En la pared. Pero si yo estaba por acá. Es que es el tiempo y el mover del Señor. Es precioso que el Señor entonces nos toma, nos mete en su tiempo. Estamos ajenos a lo que está pasando. ¿Qué no oíste la patrulla que pasó? Pasaron como 3 y las... ¿A qué horas? Yo estaba orando. Aleluya. Como que se van los sonidos de afuera, como que los ruidos del mundo desaparecen, porque estamos ya en ese tiempo, en ese espacio, en esa presencia, en esa eternidad, en esa presencia, en donde solo está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay paz, hay orden, hay consuelo, hay lágrimas, saliendo el dolor. Pues un altar es de sacrificio, pero ese es un sacrificio que después se va a convertir en un sacrificio de ofrenda con agrado. Y así como cuando usted viene a la casa del Señor y está viendo el reloj y está ya arrancando y está desesperado para llegar temprano y quiere ser el primero en llegar al templo, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad que sí? Y está haciendo hasta lo que nunca hace. Así cuando usted ya tiene su tiempo con el Señor, le va a suceder lo mismo. Va a sentir una inquietud, una desesperación que no le está importando nada, 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 nada. Si usted quiere ganar más dinero y le ofrecen tiempo extra en su trabajo y puede decir no, porque tiene tiempo con el Señor, diga no y vaya con el jefe de las riquezas y le va a dar más. Amén. Es algo extraordinario, como el Señor empieza a mover todo, cuando estamos en esa presencia. Pues ese canto de si tuviera fe como un grano de mostaza y lo baila, eso nos dice, así, ¿verdad? Yo le diría a la montaña, muévete, 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 y le echamos gozo y está bien suave. Está bien bonito ese canto, nos gozamos. Hechos 6:3, ya vamos a terminar. Y luego que dice, ¿y la montaña qué? ¿Se moverá? Es un canto de fe, estamos creyendo. Tenemos que mover la montaña y tenemos que aventarla y tenemos que empujarla. 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Otra vez, lean ustedes por favor, verso 3. Ahora mire, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a Gabriel del Divino Salvador, a Juventino del Divino Salvador, a Efraín del Divino Salvador, a Rosy del Divino Salvador. Bueno, ¿o estoy mal o aquí dice que sí? Y no se les suba, dice escogieron, pero falta que oren. Yo sé que oran. Y luego dice el versículo número 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué sucedía por orar? 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, hasta los sacerdotes, obedecían a la fe. Y ve el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya. Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de gracia y llenos de poder. ¿Sabe por qué? Porque eran hombres llenos de oración. Señor, yo quiero poder. Ora. Señor, yo quiero sabiduría. Y conoce la palabra, que pida sabiduría, y que el Señor a nadie le va a limitar y a nadie le va a decir que no, y que dará abundantemente. ¿No recuerdas que Salomón pidió sabiduría antes del dinero, antes de las riquezas, antes del reinado, antes del palacio, antes del reconocimiento y antes que todas las cosas que podía haber él tenido? Nosotros, ¿para qué queremos millones si no vamos a tener sabiduría para gastarlos? A lo mejor nos perdemos. A lo mejor me quedo pobre como estoy, ¿verdad? Llenos de sabiduría. Salomón era un hombre de oración. Esteban, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, los que escogieron, porque eran hombres llenos de oración. Si queremos ser llenos de esto, lo dice la Escritura, sabiduría. Si queremos ser llenos de poder, como en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, aleluya. Llenos de oración, llenos de oración. Hermano, ¿usted de qué está lleno? Yo de oración, y de ahí sale todo. Ay, salió poder con el Señor Yeshua, que lo tocan en su solo vestido, porque su ropaje se impregnaba de la presencia del Espíritu del Señor. Y con solo tocar, ¿qué acaso no el apóstol oraba por los pañuelos de la gente? Y llévenlos al enfermo, y el pañuelo se llenaba de la presencia del poder sanador del Espíritu Santo, y los ponían en el enfermo y sanaban. Aleluya. Pero eran hombres de oración. Eran personas que estaban en el fuego, en la oración, se consumían en la oración, estaban en tiempo. Amén. Antier hubo así mucha administración, estamos con una liberación, está muy buena, está fuerte, está buena. Por eso digo, una pareja, otra pareja, ya nos vamos acostando casi 2 de la mañana. Luego ayer también, y algo está pasando, que está llegando mucha gente. A la hora que se acueste, tiene que tomar sus 2 o sus 3 horas, porque una cosa es lo que usted trabaje, hermano, lo que usted estudie, lo que usted haga, y otra cosa es lo del Señor. Lo del Señor no puede quedar nunca atrás. Aleluya. Nunca puede quedar atrás. Así se acueste y así ya el Espíritu lo va a despertar, ya el Espíritu le va a mover. Aleluya. Llenos de oración de día, llenos de oración de noche. Así como comemos y nos alimentamos, hacemos una oración de 10 segundos para comer y comemos 3 horas. Una oración por la comida de 10 segundos y comemos 3 horas, y entre mesa de 3 horas y cómele, 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 y oramos 10 segundos y como ametralladora. Dios te bendiga, Jesús, bendícelos, amén, ya lloré, ya. A comer, ya vengan a comer, ándale a comer, tú a comer, ya vente a comer. Y cuando se llena la persona de oración, se llena de todo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Aleluya. Vio la gloria de Dios. Gloria, un resplandor glorioso, y ve al Cordero de Dios ahí en el trono. Entonces los cielos se abren,
Dice, y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Y este punto lo dejo así solamente porque para el domingo hay un mensaje que la oración abre los cielos. Como cuando el Señor ora y cuando va a ser bautizado y se abre y viene una voz. Como cuando oran y del cielo viene el estruendo. Como cuando Elías ora y deja de llover y luego llueve. La oración provoca que tengamos revelaciones del reino. Aleluya. Amén. Dice que vio la gloria. Va a provocar que veamos la gloria. Que entremos en su gloria. Que nos mantengamos en su gloria. Que tengamos revelaciones inesperadas. Yo no voy a orar para dar una revelación, yo voy a orar para obedecer, voy a orar para ser bendecido y estar en la presencia del Señor, y de ahí viene la llenura de esto, viene la llenura del otro, viene la voluntad del eterno Señor en nuestras vidas, y viene todas estas bendiciones que nosotros estamos hablando y que la Escritura nos está guiando. Aleluya. Muchas veces decimos, yo quiero ver un ángel. Imagínense si el Señor nos concediera ver un ángel. Veríamos ángeles pero caídos. ¿Sí me estoy explicando? Porque a lo mejor seríamos dignos solamente de ver los ángeles feos, y de esos hay muchos. Pero si nosotros estamos en esa oración, vamos a ver la gloria del Señor, y se va a ver un ángel cuando Él quiera que veamos un ángel, que no es tan importante ver un ángel. Va a ver que veamos un resplandor, parte de su gloria y presencia de su gloria. Aleluya. Va a ver que tengamos una visión, algo que nos metió a ese nivel espiritual, a esa dimensión espiritual, llámele como quiera, a esa presencia que no es de este mundo, y poder gozarnos como Esteban. Y vaya que estaba en una situación bien difícil, y vaya que Esteban estaba en un momento crítico porque lo estaban matando a pedradas, pero era un hombre lleno de oración que le llevó a ser lleno de sabiduría, de gracia, de poder, y le llevó a ser un hombre en el cual podía ver revelaciones preciosísimas y hermosas, porque la oración provoca que entremos a las revelaciones del eterno Señor. Amén. Perdón, se los dejo líderes, se los dejo hermanos que tienen un ministerio que nos dé vergüenza y pena el saber que tenemos la dignidad, porque es una dignidad de servir al Señor con la vergüenza y la pena de que no estamos orando, y no se puede servir si no hay vida de oración. Mejor deje su ministerio si somos honestos, y cuando tengamos esa disciplina de oración, cuando se tenga, entonces tómelo, y vamos a ver una iglesia diferente. Aleluya. Y vamos a vernos diferentes todos, y vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Y la fe va a mover a la oración, y la oración va a mover a la fe, y la oración y la fe va a mover el corazón de Dios. Amén. Puestos en pie. Aleluya. Aleluya. Este canto es hermoso, hace tiempo que no se entona. Y aunque es de noche, dice, temprano yo te buscaré, es la parte de un salmo. De madrugada yo me acercaré a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Ok, amén. Yo te buscaré. Madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, para ver tu gloria
gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré, yo me gozaré. Más apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Fuerte. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Padre, ayúdanos a orar. Padre, reconocemos que te hemos fallado en nuestra vida de oración. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a encontrar el tiempo, el lugar y aprender a gozarnos en tu hermosa presencia. Muchas gracias. Porque vamos a ser sostenidos por tu diestra de poder, de gracia y de amor. Gracias por esta reunión. Por tu presencia. En esta tu casa. Por tu presencia. Va con nosotros. Guía y protege nuestros pasos para seguir en tu presencia en nuestros hogares. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob
y del Dios poderoso y del Dios poderoso de Yeshua Adonai. de Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. Dele esa ofrenda de aplauso.